Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. A través de este medio les doy la más cordial de las bienvenidas al curso de filosofía correspondiente al sexto semestre de bachillerato. Antes de empezar el video, quiero mandar un saludo y una extensa felicitación a todos los alumnos de sexto 1 por encontrarse ya en estas instancias. Ya están instalados en sexto semestre, están a pocos meses de irse de la preparatoria. Sé que no ha sido fácil, sino todo lo contrario. Además, desde mi experiencia personal, creo que este último semestre es el que más deja una huella indeleble en la mente de los alumnos. ¿Por qué? Porque es un semestre cargado de mucha adrenalina, quizás presión y hasta miedo, pero también es un semestre cargado de aspiraciones, motivaciones y mucha emoción. Así que compañeros, compañeras, disfruten el semestre y mi deseo es que todo les salga bien. Muy bien, el objetivo de este video es ofrecerles una pequeña introducción al curso de filosofía. Dicho lo anterior, comenzamos con el video. Considero que cualquier clase introductoria debe comenzar con los objetivos, porque cuando nosotros vamos a empezar, cuando vamos a emprender el camino hacia aprender algo nuevo, primero tenemos que tener presente para qué nos va a servir, es decir, cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo con dicho aprendizaje. En esta tesitura redacté dos objetivos, uno general y uno particular, ¿verdad?, para nuestro curso. El objetivo general de nuestro curso, compañeras, es que el alumno comprenda e identifique las distintas corrientes filosóficas que han marcado la historia de Occidente. Asimismo, que comprenda los temas que han abordado y los autores más representativos. Creo que no hay ninguna complicación con este objetivo general, creo que es muy claro, muy nítido. A grandes rasgos nos dice que el objetivo del curso es que los alumnos conozcan las distintas corrientes filosóficas, las distintas corrientes y escuelas filosóficas que se han dado a través de la historia de Occidente. También conocer los distintos temas que se han abordado, así como los autores más representativos. Por otro lado, el objetivo particular del curso es que el alumno conozca y ejercite el arte de pensar metódicamente. Y ustedes se preguntarán qué es pensar metódicamente. Y bueno, creo que es una buena pregunta, porque con esta noción de pensar metódicamente podemos ya entrar en materia. Bueno, nosotros sabemos que todas las personas, todos los seres humanos estamos dotados de la capacidad de pensar, pero también sabemos que no todos los seres humanos que piensan son filósofos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento normal y el pensamiento filosófico? Estimo, creo, que la diferencia importante radicaría en que el pensamiento filosófico es un pensamiento que siempre dirige sus pasos de manera ordenada, sistemática y con cautela, y que intenta una mirada abarcadora sobre los fenómenos de la realidad, ¿verdad? Si pensamos en el pensamiento normal, bueno, como cuando me acuerdo de mi novia o me acuerdo de un platillo que se me antoja, pues lo único que hago es crear en mi mente una imagen que corresponda al objeto de deseo. Esto no es el pensar filosófico. El pensar filosófico es un pensar que siempre se piensa sistemático, ordenado, metódico, y que además va dirigiendo sus pasos poco a poco hacia el objeto que quiere comprender o que quiere analizar. Entonces, es un pensamiento más metódico, ¿verdad?, y más sistemático. Muy bien, lo que a continuación sigue, compañeros, son las definiciones, compañeras, son las definiciones de lo que es filosofía. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño y decirles que todo esto que estamos comenzando a ver, compañeros, son conocimientos nuevos para ustedes. No es lo mismo como con matemáticas o español, que son materias con las cuales ya estamos un poco familiarizados desde que vamos en la primaria y en la secundaria, ¿verdad? Ahora no, estos conocimientos son nuevos. Lo que intento darles a entender es que no intentemos comprender o despejar todas nuestras dudas sobre filosofía en una sola clase. Incluso ni siquiera intentemos agotar en un párrafo o en una definición el concepto de filosofía, porque no podemos. Si nosotros intentáramos definir lo que es una manzana o lo que es una escalera, quizás nos alcanzaría perfectamente uno o dos renglones para poder definir este tipo de conceptos facilísimos. Pero cuando nos preguntan qué es la libertad, o qué es el ser humano, o qué es la historia, o qué es la filosofía, pues nos metemos en un problema mayor, ¿verdad? Lo mismo pasa con filosofía. Entonces les quiero pedir que tengan mucha paciencia, que sean perspicaces y que vayan en cierta forma, no vayan tan deprisa, sino que vayan lentamente.
De tal manera que si con estos conceptos que les voy a dar a continuación no surgen certezas, sino todo lo contrario, muchas dudas y cuestiones, pues que no lo vean negativo, sino que lo vean positivo. Esto va a permitir, ¿verdad?, que de manera progresiva vayamos despejando todas nuestras dudas durante el semestre, durante el tiempo que vaya desarrollándose el semestre presente. Entonces, no nos apresuremos, no queramos comprender todo de un jalón, sino que más bien vayamos despacio. De hecho, las definiciones que a continuación les voy a dar, en realidad no intentan agotar la definición de filosofía, sino que lo que intento es lanzar pistas, señales, indicios de por dónde debemos de transitar si queremos comprender lo que es la filosofía. Muy bien, el primer concepto que tengo aquí de filosofía nos dice que es una forma de conocimiento que utiliza la razón para comprender las causas supremas, es decir, los principios generales de la realidad. Es una forma de conocimiento que usa la razón para comprender la realidad, es lo que nos dice a grandes rasgos esta definición. Hay una definición etimológica, compañeros, que atiende primordialmente al carácter etimológico, es decir, a lo que significa propiamente la palabra. Así que dividimos en sus dos vocablos la palabra. Tenemos filo, que significa inclinación, amor, aspiración o gusto. Y tenemos sofía, que significa sabiduría, conocimiento, saber. Entonces, desde esta perspectiva etimológica, filosofía significaría amor, gusto o inclinación por el conocimiento o la sabiduría, ¿verdad? Esta definición etimológica está íntimamente ligada con el periodo clásico de la filosofía, ¿verdad? Con el periodo de la Grecia antigua. No voy a explicar ahorita qué vínculo tiene este concepto etimológico con aquel periodo clásico de la filosofía. Cuando lleguemos a ese tema lo explicaré. Por lo pronto continúo con la siguiente definición de filosofía. La tercera definición que tengo aquí nos dice que filosofía es un pensar desde fuera, desde lo externo, el mundo material y físico. Es un dotar de sentido desde fuera al mundo contingente de lo físico y material. Para poder comprender bien esta acepción, compañeros, voy a poner un ejemplo. Ustedes bien saben, todos sabemos, todos los seres humanos, desde que amanece hasta que anochece, estamos inmersos en el mundo de lo material. Desde que nos paramos, ¿verdad?, entramos en relación. ¿A qué me refiero con el mundo material, con el mundo físico? Es decir, el mundo de las cosas. Desde que nos paramos, por ejemplo, nos vestimos, entramos en contacto de lleno con el mundo de las cosas. Nos vestimos, quizá nos arreglamos, nos bañamos, desayunamos, ¿verdad? Ayudamos con los quehaceres de nuestra casa, es decir, nos sumergimos en el mundo material y físico. Pero este mundo material y físico dentro del cual se mueve el ser humano no es suficiente para definir el sentido profundo de su existencia. Y para que quede bien comprendido esto, voy a poner por caso el de ustedes. Por ejemplo, el día de hoy, ustedes ya, desde que se pararon, están sumergidos en el mundo físico, a lo mejor sacaron a pasear a su perrito, ya desayunaron, ya se vistieron, ya se bañaron, ya están aquí, ya a lo mejor ya tomaron hasta 2 materias, ¿verdad? Pero esto que han hecho el día de hoy, compañeros, estas actividades que han hecho el día de hoy, no definen el sentido profundo de su existencia. Ese sentido profundo de su existencia estaría definido, por ejemplo, en su caso, por el proyecto a futuro que tienen en mente. Es decir, por ejemplo, alguno de ustedes quizá quiere ser abogado, doctor, músico, ¿verdad? Y quizás aquí sí ya encontramos un sentido más fiel, un sentido más profundo de la existencia. Es decir, por ejemplo, quien de ustedes quiere ser doctor, el título de doctor todavía no existe, ¿verdad? Están estudiando apenas el bachillerato. Ese título de doctor no existe. Sin embargo, aunque no existe ese título de doctor le otorga a tu existencia cotidiana un sentido más amplio, un sentido más profundo. Es decir, a pesar de que estamos inmersos en el mundo material y físico a diario, este mundo en el que estamos sumergidos a diario no define nuestro sentido profundo de la existencia. Ese sentido profundo de la existencia no está definido desde lo material, desde lo físico, sino desde lo extrafísico, desde lo extramaterial, es decir, desde lo metafísico, desde lo que está más allá de lo físico. Entonces, el sentido profundo de la existencia, si lo otorgamos a nuestra vida,
a partir del pensamiento, a partir de la imaginación, a partir de prospectar nuestra vida más allá del presente concreto. Muy bien. Espero que haya quedado aclarado. A través de la introducción, compañeros, ya contesté el para qué, es decir, para qué nos va a servir, cuál es el objetivo. A través de la definición ya contesté el cómo. Y ahora voy al origen e intentaré contestar al por qué. Muy bien, el origen. Tengo aquí un párrafo, compañeros, que es muy ilustrativo, que me ayuda a explicar de manera inigualable esto, y nos dice: los seres humanos, desde que aparecemos en el mundo, estamos condenados al olvido, a la incomprensión y a la conciencia del caos. Y esto me parece que explica muy bien el origen y la condición humana de la filosofía. Para poder comprender bien esta noción tenemos que ir desglosando paso por paso, palabra por palabra, este concepto que nos están dando. Dice que los seres humanos, desde que aparecemos en el mundo, estamos condenados al olvido. ¿Por qué al olvido? Porque, bueno, el ser humano es un ser fugaz, pasajero, ¿verdad? Si comparamos el tiempo de vida de un ser humano con el tiempo, con los millones de años que lleva viviendo la Tierra o el Sol, pues la vida de un ser humano es insignificante, ¿verdad? Hay quienes han dicho que en realidad todo el trayecto de una vida humana significa un parpadeo en la vida del universo, es decir, somos insignificantes, por eso nos dice, estamos condenados al olvido porque somos pasajeros, somos fugaces. También nos dice que estamos condenados a la conciencia del caos. ¿Por qué? Porque el ser humano, compañeros, es el único ser en todo el universo que es capaz de ser consciente de sí mismo y del mundo en el que vive. Ni siquiera los astros más grandes que existen en el universo, como Júpiter o el Sol, ni los animales más hermosos o los árboles más hermosos del planeta, tienen la capacidad de ser conscientes como el ser humano. Entonces el ser humano es el único, es una capacidad exclusiva del ser humano, es el único ser en todo el universo que es capaz de ser consciente de sí mismo y del mundo en el que lo rodea, y de ser consciente de sí mismo y del mundo que lo rodea, ¿verdad? Y esta capacidad de comprensión, esta capacidad de conciencia, nos dicen los filósofos, es una virtud y al mismo tiempo una condena. ¿Por qué? Porque en el mundo, porque si somos el único ser capaz de ser consciente del universo, bueno, pues somos conciencia no nada más de la armonía, de la calma y de la vida. También somos conciencia del caos, de la muerte y de la destrucción. Porque en el mundo no nada más hay calma, no nada más hay orden, no nada más hay armonía. También hay caos, destrucción y muerte. Entonces, somos como la única conciencia del universo, somos la conciencia de la vida y somos la conciencia de la muerte. Somos la conciencia de la creación y de la destrucción, ¿verdad? Entonces, por eso nos dicen que estamos condenados a la conciencia del caos, ¿verdad? Muy bien, pero también nos dice esta noción que desde que aparecemos en el mundo estamos condenados a la incomprensión. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos los únicos seres en el universo que tenemos la conciencia, la capacidad de comprender, esta capacidad es limitada. Lo que quiere decir es que todos los secretos del universo, todos los secretos del mundo, no están al alcance del ser humano, ¿verdad? Es decir, su capacidad de comprensión es limitada. Ante este hecho, frente a este hecho irrefutable de sus límites para comprender, el hombre intenta superar su incomprensión arriesgando interpretaciones simbólicas, usando la imaginación y el pensamiento simbólico. Y así es como surge el mito, compañeros. Y todo esto para decir que la filosofía, cuando nace en el mundo antiguo, nace unida al mito. Porque el mito no es otra cosa más que una explicación fantástica y sobrenatural sobre los fenómenos naturales que el ser humano no alcanza a comprender. Entonces, mediante el pensamiento simbólico, el ser humano intenta subsanar su falta de comprensión, sus límites, ¿verdad? Bueno, pues entonces, incluso podríamos decir, compañeros, que los intentos humanos por superar esta incomprensión conforman a grandes rasgos la historia del pensamiento y la cultura humana. Mito, arte, música, pensamiento, religión, todo cuanto el hombre ha creado edificante es un intento por comprender lo incomprensible, por entender lo oscuro, por razonar lo ininteligible. Mediante el lenguaje simbólico el hombre puede representarse lo que no puede comprender. Lo incomprensible lo vuelve simbólico y mediante esta alquimia subsana su carencia de comprensión.
Muy bien, compañeros, espero hayan quedado comprendidas estos conceptos que acabo de dar. Di los objetivos, también di las definiciones y atendí al origen, al porqué de este carácter humano que tiene la filosofía, porque somos definitivamente los únicos seres en el universo que podemos ejercer la filosofía. Compañeros, si algo no quedó claro, ustedes tienen la oportunidad de poder regresar este video al punto en donde tienen que volver, en donde tienen que regresar para comprender bien lo que he dicho. De hecho, es lo que vamos a tener que hacer. Cuando en su momento les toque hacer lecturas de filosofía, tendrán que regresar, si lo que no comprendan, e irlo leyendo poco a poco. Pues muchas gracias, compañeros. Hasta aquí este video introductorio. Recuerden, esto nada más es una pequeña introducción, una pequeña entrada al mundo de la filosofía. Espero les haya servido. Les mando un saludo cordial, compañeros. Muchas gracias.